Buenos días, mis, buenos días, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo expondremos o hablaremos sobre el relato de un náufrago escrito por Gabriel García Márquez. ¿Sabían que al año suceden 20.000 accidentes marítimos y en esta ocasión el cuento cuenta con uno de estos que sucedió en el año 1955 en la tripulación que iba nuestro protagonista, Luis Alejandro? Una de las frases que se puede hablar de este es que el mar no tiene caminos y el mar no tiene sentidos. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tal vez con un náufrago. Pues después de lo que sucedió, una catástrofe, o tal vez un accidente o algo parecido, tiene que verlo, ya que el final de nuestra historia nos deja con un sentimiento muy tal vez extraño y algo que te puede gustar. También una de las frases de nuestro protagonista, en este caso Luis Alejandro, es que mi vida de héroe no tiene nada de sentido o nada que ver. Y dirán, ¿cómo que vida de héroe? Si se habla de un simple marino, ¿qué tiene que ver o qué tiene de relación con eso? Pues lo descubriremos a continuación con el desarrollo de nuestra obra. Nuestra historia se centra en Luis Alejandro Velasco, nuestro protagonista, de 20 años, en el bajo rango de la Marina, una persona muy audaz, intrépida y valiente. Todo comienza cuando junto a su tripulación estaba en móvil, preparados para embarcar al A.RC Caldas para regresar a Cartagena, después de 8 meses cargados de regalos para los familiares. La madrugada del 24 de febrero se embarcarían mar adentro. Luis Alejandro, junto a su mejor amigo, decidieron abandonar la marina tan pronto como llegasen a Cartagena. Al principio tenía un poco de miedo, pero al cabo de unas horas ya solo se sentía fatigado. Luis Alejandro casi nunca siente mareos cuando viaja, pero esta vez se sentía intranquilo y además tenía un pensamiento extraño. Es un buque seguro, afirmaba Luis Regnico, que dormía bajo su litera. Después de largas horas, ya solo les faltaba 24 horas para llegar a Cartagena. Una orden general dijo que a todo el personal que pasara al lado del favor. Él sabía perfectamente su significado. El barco estaba esperando peligrosamente a estribor y había de equilibrarlo. Las olas, cada vez más fuertes y altas, estallaban en la cubierta. Eran las 11:30 de la noche. A las 2 llegarían al puerto. Una ola enorme los tumbó, se cayeron todos al agua y el barco desapareció. Después de un breve instante, apareció a más de 100 metros de distancia. Luis Alejandro se sostuvo en flote entre cajas. Vio una de las balsas y se puso a nadar hacia ella. La agarró y salió al interior. Un amigo tan solo estaba a 2 metros de la balsa y de la fuerte tormenta que había, se perdió entre las olas. Se quedó solo en la balsa esperando que los otros lo vinieran a buscar. Pensaba que seguramente se comunicaría el accidente y aviones vendrían en menos de 2 horas a rescatarle. Esperó mucho pensando que todos sus compañeros habían regresado. Una señal. Al fondo de todo se vio un punto negro y muy luminoso que se acercaba. Era un avión. Muy rápidamente, Luis Alejandro se sacó la camisa y empezó a hacer señas. Desgraciadamente se equivocó. El avión no venía hacia la balsa y desapareció en el horizonte. 30 horas después, vio claramente al primer animal. Era un tiburón, pues por suerte solo se paseó por allí unas horas y se largó. Ya era la segunda noche. No tenía hambre, pero sí que tenía mucha sed. Se imaginaba que un viejo amigo suyo en la balsa, que le venía a saludar, y hablaban durante toda la noche. Para saber cuántos días llevaba, los contaba dibujando rayas, pero era inútil. Se descontaba. No sabía si eran 29, 30 o 31. Las terminaciones del mes de febrero, y perdió muchas esperanzas. Vio otra vez unas luces, pero esta vez de barco. Pasó de largo, como el avión desapareció en el horizonte. Ya era el quinto día, cuando de pronto se le paró una gaviota, joven, muy cerca, e intentaba cazarla para poder comer algo. Por suerte la alcanzó y le rompió el cuello y la descuartizó. Se comió un trozo, pero le daba mucho asco. Pasaron ya 7 días. Era de noche y había perdido las esperanzas de tener que arrojar a su presa a los tiburones a cambio de la vida. E intentaba comerse el cinturón de la desesperación. Sabía que no sería su último día en el mar. Un tiburón hizo un salto y entró en la balsa. Alejandro lo mató a golpes de remo en la cabeza.
que le daba mucho asco. El hambre lo superaba y se comió una parte. Se guardó el resto para más tarde, pero otro tiburón de un mordisco se lo comió. Luis Alejandro, harto de los tiburones, se enfadó muchísimo. Al pasar los días, Luis Alejandro en lo único que piensa es en sus compañeros y en el lamentoso accidente que pasó, pues esto lo llevó a tener muchos problemas para dormir, para comer, y al encontrarse a la deriva por muchos días, solamente le venía a su mente la tristeza y la incertidumbre de qué es lo que había pasado con sus demás compañeros, si estaban muertos, si estaban heridos o si estaban en algún otro lugar. Luis Alejandro recordó que al momento del accidente, una balsa con salvavidas estaban ayudando a sus demás compañeros, pero el único que se pudo salvar fue él. Así que sus demás compañeros lastimosamente fallecieron y el único sobreviviente fue él, que estuvo a la deriva por muchos días. Entre más horas y días pasaban, Luis Alejandro se sentía más solo, más triste y más hambriento, con el único deseo de poder llegar a encontrar una isla o un poco de tierra donde pueda estar a salvo. Pero esto era muy complicado, ya que él estaba a la deriva y no había ninguna oportunidad para él de sobrevivir. Dado a ello, Luis Alejandro lo único que pudo hacer con los pedazos de madera que pudo conseguir y un poco de tela fue construirse esa balsa donde estuvo sobreviviendo y a la deriva durante 10 días, preocupado por su vida y por qué es lo que iba a hacer de él, ya que nadie llegaba a auxiliarlo. A pesar de su hambre voraz, nuevamente se le acercó un tiburón a su balsa, y él, al verse en la necesidad de querer alimentos, peleó contra el tiburón para poder así, aunque sea, conseguir un poco de alimento y de carne y poder sobrevivir, aunque sea unos días más. Esta era la única opción que en esos momentos tenía el personaje principal, ya que no tenía ningún otro tipo de alimento, ninguna gaviota, ningún pez se encontraba cerca. E incluso este personaje principal llegó hasta los extremos de comer papel y a la suela de sus zapatos también, y poder así alimentarse, aunque no era su mejor opción, pero no había otra salida. Al pasar los días, Luis Alejandro por fin llegó a encontrar tierra. Esta era una isla, pero él no contaba con que era una isla de caníbales. Él, al percatarse obviamente de esta isla, dio marcha atrás y prefirió estar a la deriva porque sabía obviamente que en estos casos podría pasar un problema de canibalismo y podría terminar perdiendo la vida y ya no estaría a la deriva esperando que algún barco o algunos de sus compañeros vinieran a rescatarlo. Luis Alejandro, cada día que pasaba, se sentía mucho más triste, mucho más temeroso por su vida. Lo único que le rodeaba eran el mar y los tiburones que deseaban comérselo. Pero, sin embargo, Luis Alejandro nunca perdió las esperanzas y a pesar de que pasó varios días naufragando, nunca se dio por vencido. Entre esas cosas, él tuvo que tomar medidas drásticas, como ya se había comentado, tuvo que comer a tiburón, a gaviotas y hasta hasta su cinturón y otros elementos de su vestimenta para poder así sobrevivir un poco más. Esto en realidad no lo ayudó mucho porque esto no era alimento para él y inclusive estaba a la deriva, tomó agua del mar y entre otras cosas, pero esto le hizo mal a su salud e incluso tuvo muchas alucinaciones, como es el caso de que él tenía un amigo y que en una de sus alucinaciones él estaba conversando eh, al otro extremo de su balsa con su amigo, pero en esta ocasión el amigo ya había fallecido. Finalmente, después de toda su sobrevivencia y todo lo que tuvo que hacer este personaje, fue reconocido como héroe y fue entrevistado para así poder presentar una noticia sobre su perseverancia y su lucha contra todos esos obstáculos para poder sobrevivir a 10 días que estuvo naufragando.